Miércoles 16 de agosto del año 2023. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Punto de Vista desde la ciudad de Cariamanga. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de las diferentes plataformas digitales de Cariamanga TV. Y por supuesto agradecemos y saludamos a quienes ya se conectan con nosotros en este espacio que desde la ciudad de Cariamanga lo transmitimos semanalmente. En esta oportunidad, y como es de conocimiento público, estamos a las puertas de unas nuevas elecciones anticipadas, así se las ha denominado semanalmente. En esta oportunidad, el día de mañana finaliza ya esta corta campaña política. Los diferentes candidatos, los diferentes actores políticos han venido realizando ya sus visitas previas y sus recorridos a lo largo y ancho de la provincia de Loja principalmente. Han tenido la oportunidad también de asistir a diversos eventos, a diversas entrevistas en medios de comunicación a nivel de la provincia, y en esta oportunidad contamos en nuestro set de entrevistas con la presencia del ingeniero José Sarango. Él es candidato asambleísta por la provincia de Loja, representado por el movimiento Pachacutic, con quien estaremos conversando en estos 60 minutos, abordando muchas interrogantes que la colectividad principalmente quiere conocer, y lo más destacado también conocer cómo ha sido este intenso y largo recorrido por los 16 cantones de la provincia en este corto tiempo. Ingeniero, muy buenas noches, gracias por haber aceptado esta invitación y participar en Punto de Vista. Bienvenido. Muchas gracias, mi estimado ingeniero, y a través de este medio de comunicación expresar mi saludo fraterno a los 16 cantones de la provincia de Loja. Realmente ya tengo en mi corazón una linda cicatriz que la llevaré por siempre. Esa gratitud de la gente, esos abrazos formidables, esas risas de los niños de alegría, cuando uno pasa por las calles, cuando uno se visita los parques, cuando uno se visita los mercados que también nos ha tocado, y cuando uno toca los diferentes barrios de nuestros cantones, recibir ese cariño ha sido bastante gratificante, pero a su vez nos ha generado en nosotros un compromiso de trabajo. Ese compromiso de trabajo que no es más que el cumplimiento de ciertos ideales que algún día, como joven, como adolescente, ya me propuse. Cuando estuve estudiando en el Colegio Nacional Eloy Alfaro, hacíamos dirigencia estudiantil y terminé siendo ahí el presidente de la Asociación de Estudiantes del Colegio Nacional Eloy Alfaro. En aquel entonces era un joven soñador que quería justicia, que lo que veíamos que pasaba con Cariamanga precisamente en esos tiempos no había agua potable, había un reclamo permanente, la vialidad como siempre no era atendido, los sectores campesinos no contaban con sistemas de electrización en lo mínimo, es decir, las condiciones de vida eran totalmente deplorables. Y desde ya preocupado por esta situación, ingeniero. Desde ahí ya nos comprometíamos y decíamos, tenemos que ser personas con sensibilidad social. Si bien es cierto, uno por el esfuerzo de los padres, de mi señor padre que hoy está en los cielos, y de mi señora madre que nos acompaña, trabajábamos duro y de alguna manera se podía sobrevivir. Había ciertas familias que no podían y que ni siquiera podían los hijos acceder a los centros educativos. Estas injusticias desde ya nos causaban dolor. Entonces, desde ahí creamos un sueño de luchar por esos derechos de nuestra gente, de luchar por mejorar las condiciones de vida de todos estos sectores sociales más empobrecidos. Y cuando hemos ido avanzando en la vida, ¿no? Cuando ya estuve cursando los estudios universitarios, estudié en la Universidad Técnica Particular de Loja, y en este espacio donde prácticamente un cierto sector estudiantil de procedencia económicamente bastante holgada, que estudiaba en la Universidad Técnica, ¿no es cierto? Y yo también estaba ahí con gran sacrificio, obvio, la realidad era distinta entre ellos y yo. El cuarto donde yo vivía
Era un cuartito de 3 por 3 metros cuadrados. En esos 3 metros cuadrados estaba mi mesa de dibujo técnico, que se llamaba mi escritorio. Ahí también estaba acompañada mi cocina, también mi cartoncito de providencia, de cositas para comer. Yo mismo lavaba la ropa, yo mismo cocinaba, y ahí también estaba mi dormitorio en un ladito, era la camita, ¿no? En esas condiciones, participar haciendo política en la Universidad Técnica Particular de Loja. Algún compañero del colegio, el compañero Gómez, nos encontramos un día y me dice: José, pero tú estás loco, me dice, tú lanzarte a ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica, dice, es un sueño que no lo vas a alcanzar. Dice, mientras si estuvieras en otra universidad, ya hubieras sido hace rato representante estudiantil. Y yo le digo, los principios de justicia, los principios de equidad social, los principios de solidaridad, los principios de luchar por la clase social más pobre de nuestro pueblo, le digo, estos van conmigo, y donde yo vaya, lucharé por ellos, Y en estas condiciones participé para ser dirigente estudiantil en la Universidad Técnica Particular de Loja. Pues expuse mi programa de trabajo, pasaron los días, vinieron las elecciones y ganamos de una manera muy holgada. Fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja y posteriormente vicepresidente. En esas condiciones he forjado una gran trayectoria de lucha. Posteriormente ya me he vinculado también a las organizaciones sociales y principalmente con aquellas organizaciones sociales más vulnerables. Yo he pasado junto a las comunas más de 15 años, hombro a hombro con ellos. Conociendo y palpando de cerca la realidad. Conociendo, viviendo la realidad de ellos. Muchas de las veces me he hospedado en las casas de campo, ahí donde no hay ningún tipo de servicios, viviendo lo que ellos viven a diario, lo que muchos abuelos tuvieron una esperanza pero que nunca la vieron realizada. Ya su vida fue llevada al cielo, sin embargo no vieron sus sueños realizados. Esta desesperanza de nuestro pueblo, he sido parte yo de ello. Entonces dentro de eso me he vinculado y posteriormente al ver mi lucha, al ver mi actuación con los sectores sociales empobrecidos por el sistema político imperante, es que la mayoría de las comunas me eligieron por 2 veces presidente de la Federación Provincial de Comunas del pueblo Palta de la provincia de Loja. Siempre se ha identificado con ellas, sí, por supuesto, Siempre, ¿no? Siempre me he identificado con ellas porque de ellas vengo. Yo soy de la comuna de Chinchanga, de la parroquia Colaizaca del cantón Calvas. Las primeras vivencias, las primeras enseñanzas de mi señor padre, de mi señora madre, fueron siempre pensar con un pensamiento colectivo, lejos del individualismo que generalmente se practica en la sociedad de hoy. En la sociedad de hoy se dice, basta que yo esté bien, el resto no importa. Si el hermano está caído en el suelo, no importa. Que yo esté bien, dicen, no importa. En mi caso, ya crecimos desde muy pequeños con una solidaridad y un pensamiento colectivo, porque la comuna tiene una visión colectiva de intereses y soluciones colectivas. Para nosotros la minga es nuestra principal herramienta de trabajo. Para nosotros en el campo no necesariamente tenemos que tener dinero en el bolsillo, tenemos que tener la fuerza de trabajo dadas en nuestras manos. Y la voluntad. Tenemos que tener la voluntad, tenemos que tener ese corazón abierto, solidario, para decir ayudemos al hermano, ayudemos al vecino, ayudémonos todos. Ser serviciales también. Desde esa visión nace José Sarango. Entonces mi comuna de Chinchanga sigue teniendo este tipo de visiones. Y justamente después como profesional del derecho, cuando me gradué en la Universidad Nacional de Loja, regresé a mi comuna. Y regresé a mi comuna en uno de los momentos más difíciles. Le interrumpo, ingeniero. En la Universidad Técnica obtuvo su título de ingeniero civil. Correcto, correcto. Para quienes no conocen. No conocían. Después de eso, en la Universidad Nacional me gradué de abogado de la República. Y les decía, mire,
cuando yo regreso a mi pueblo con estas modestas profesiones que pues simplemente son un respaldo en el conocimiento y como herramientas, en mi caso, para servir de mejor manera a la población, a la colectividad, más no como un aspecto de ostentación, eso jamás. A mí todo el pueblo me dice, la mayoría de las veces, Josecito, mis comuneros me dicen, Josecito, hola José, ¿cómo estás? Eso es todo, una hermandad que la vivimos en nuestro pueblo. Entonces les decía, cuando regreso a Chinchanga, mi pueblo, justamente en un momento crucial, en un momento donde al territorio de la comuna de Chinchanga se lo fraccionaba, se lo dividía. Así es, recordamos eso. Exactamente, y se decía, bueno, aquí esta es tierra de nadie, esa era la interpretación. Aquí el señor prefecto, el señor Dávila, que fue prefecto por 2 periodos, un total de 9 años, ya, él con todo el abuso de poder. Esta es una comunidad campesina. Aquí vamos a dividirla y vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y así lo hicieron. En una sesión del Consejo de la Cámara Provincial, dividieron la comuna de Chinchanga. Voy a ser sintético y resumen. Un juicio que duró 5 años, 4 meses. No nos ayudó ninguna institución de gobierno, me refiero al municipio, ni tampoco la Junta Parroquial. La comuna de Chinchanga, por derecho propio, inició un juicio ante la Corte Constitucional. Después de 5 años, 4 meses, salió la sentencia de la Corte Constitucional. Y le dijo al señor Dávila, le dijo, oiga, lo que usted hizo, el acto administrativo, la resolución que adoptó el Consejo Provincial, le dijo, es inconstitucional, vulneró los derechos de la comuna de Chinchanga. Ese tipo de candidatos es los que ahora nuevamente pretenden ir a la Asamblea Y que siempre han vivido de la política. política. Siempre han vivido de la política. Ahí estuve junto a mi pueblo, fui el abogado de la comuna de Chinchanga, fui la voz de mi pueblo. Esas lágrimas que hermanos míos de la comuna de Chinchanga y también de aquí del Cantón Calvas y de Cariamanga, porque recuerdo que cuando iniciamos este proceso pedimos firmas de respaldo. En cuestión de 3 días obtuvimos más de 5,000 firmas que decían está bien, tienen que defenderse. Yo obviamente fuimos allá. Esas lágrimas resultaron en ser esperanza. Esas lágrimas resultaron ser la verdad. Y dijimos al pueblo de Chinchanga, primeramente hay que consultarle qué va a decidir sobre su territorio. Algo que no se hizo tampoco, recordará Algo usted. que después, con toda arrogancia, al haber designado la Corte Constitucional que el mismo Consejo Provincial tenía que hacer la consulta, el Consejo Provincial quiso hacerlo a su manera y respetando una vez más al pueblo de Chinchanga y al pueblo de Calvas. Porque hablar de Chinchanga significa hablar del Cantón Calvas. Así es. Porque hablar de Chinchanga significa hablar de Cariamanga. De nuestra historia. De nuestra historia. Un pueblo ancestral que data con escritura pública con cerca de 400 años, desde la época de la colonia. Entonces hablar de Chinchanga es hablar de Cariamanga, hablar de Chinchanga es hablar de Loja, porque este pueblo en resistencia que siempre ha estado ahí, hemos estado siempre alzando nuestra voz y resistiendo a las injusticias. Pero justamente esas injusticias que han fraguado con Calvas, que han fraguado con nuestros cantones fronterizos, han sido el caldo de cultivo del espíritu de José Sarango, para decir, no podemos quedarnos callados, tenemos que luchar, tenemos que unirnos, tenemos que nosotros ser esos hombres y mujeres que de pie vamos a exigir nuestros derechos. Y así lo hemos hecho. Lo que de a poco se ha ido perdiendo también en la actualidad, ingeniero. Ese compromiso de la colectividad. Ese compromiso social, y para ello la clase política tradicional, ¿qué ha hecho? Negarle el derecho a la educación a nuestra niñez y juventud. Así es. Ha cerrado escuelas, ha cerrado centros artesanales. Se olvidó la visión que la educación siempre ha tenido, llevar la escuela donde está el ser humano. Acá hicieron todo lo contrario. Cerraron la escuela donde está el niño, donde está el adolescente, y le dijeron, usted quédese allá, si quiere, venga para acá.
Es decir, cambiaron la visión de atender al ser humano en sus necesidades fundamentales, en sus derechos básicos, ¿no? La educación dio un cambio radical en nuestro país Un y esa es cambio una realidad, radical, excluyente, lamentablemente, que la hemos observado. Y por eso en Cariamanga cerraron el instituto pedagógico. Así es, los Sí, centros artesanales los centros también. artesanales, las extensiones universitarias. A Cariamanga el distrito educativo está por otro lado. Y con eso, ¿qué han hecho con Calvas? ¿Qué han hecho con Cariamanga? Le han disminuido potencialidades. Así es. Y frente a ello, ¿qué han dicho? Y lo malo que han hecho las autoridades para evitarlo, Exacto. absolutamente nada. Ahí quiero llegar. Y esto se debe a las autoridades de la localidad, pero también a las autoridades de carácter provincial. Por supuesto. Ahí están los asambleístas, ahí estuvieron los diputados. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvieron? ¿Estuvieron de paseo en algún otro país? ¿Qué pasó? ¿Estuvieron de vacancia judicial? ¿Estuvieron de vacancia legislativa? ¿Qué mismo estuvieron? ¿Dónde estuvieron? En el año 2010, cuando cerraron Predesur, lamentablemente lo hicieron con el voto conforme de los que en aquel entonces eran asambleístas por Loja y levantaron la voz para que se cierre Predesur. Muchos pretextos hubieron. Correcto. ¿Qué pasó con ello? Con Predesur se recibía alrededor de 20 millones de dólares al año. Han pasado 13 años y hoy se cuantifica que alrededor de 260 millones de dólares dejó de percibir Loja y la región sur. Una pérdida considerable. Bastante. Por supuesto. Bastante. Y con eso, ¿qué pasó en la forma real con los sectores rurales? Ya no hay riego, pues. La institución dedicada a construir canales de riego, a ayudar con plantas para que se haga la reforestación, desapareció. La institución encargada de crianza de animales mejorados para ayudar a los sectores campesinos desapareció. Y la clase política aplaudía todos los sábados y aplaudía que Loja haya perdido Predesur. Ese fue el comportamiento. No se les puede decir de otra forma. Asambleístas vendepatrias que traicionaron a Loja y hoy nuevamente están para la reelección. Entonces, nuestro análisis es un análisis político-social, es un análisis desde la perspectiva de derechos, que se le conculcó a Loja estos derechos de desarrollarse mediante el diálogo, mediante el apoyo a la agricultura, en nuestros campesinos, y todavía se los escucha decir y hablar de fronteras vivas. ¿Qué fronteras vivas? Pues si ellos son los que han generado el desierto en nuestra provincia. Ellos son los vivos. Ellos son los vivos y quieren seguir viviendo a costa del pueblo ecuatoriano, a costa del pueblo lojano. No les ha bastado 20 años, no les basta los 25, no les basta los 30 años. Han pasado de 40 y siguen de candidatos. Y sin embargo en su discurso dicen que queremos dar la oportunidad a los jóvenes. ¿Cuándo? Cuando ellos se mueran. A los jóvenes hay que incorporarlos. Por supuesto, son frases muy contradictorias que se escuchan. Exactamente. Los jóvenes tienen que ser protagonistas de su propio destino. Y dentro de la... Y aprender a confiar en ellos, por supuesto, también, darles la oportunidad. Y yo por eso el día de ayer asistí, mi estimado ingeniero, permítame contar, el día de ayer asistí a un debate que organizaron los jóvenes. Ecuador Joven se llamaba esta agrupación. Correcto. Fuimos 5 candidatos. Los otros no fueron. Porque claro, estimo yo que de alguna forma les iba a arder la cara de decir que iban a hablar a favor de los derechos de los jóvenes cuando ellos han envejecido a costa y privando de derechos a los jóvenes, privándoles de la educación a los jóvenes, privándoles de vialidad a los jóvenes. Así es. Entonces, por alguito de vergüenza que hayan tenido, ni siquiera fueron a este debate que organizaron los jóvenes. José Sarango, con la trayectoria de dirigente estudiantil en su juventud, asistí con el grupo de candidatos asambleístas del movimiento Pachacuti y una gran comitiva que me acompañó. Y estamos ahí, hemos estado ahí para seguir luchando. Digo yo aquí, ante mi pueblo de Cariamanga, ante la tierra de invictos titanes,
Yo digo, estamos más fuertes que nunca. Hoy, ese respaldo que nos ha dado Cariamanga, al venir yo a cerrar la campaña aquí en Cariamanga, he dicho, llevo un agradecimiento eterno para todo Cariamanga, para todo Calvas, por todas esas manifestaciones de cariño, por todo ese amor que nos hacen ver, por todas esas sonrisas, y desde los balcones nos han alzado la mano. Gracias Cariamanga, gracias Calvas, seguiremos luchando. Esa esperanza en José Sarango puesta no caerá en el vacío. Ese es un compromiso de trabajo, que de ir a la Asamblea Nacional, que estamos seguros que este 20 de agosto será favorable para José Sarango y el movimiento Pachacutic y sus candidaturas, será un compromiso de trabajo diario desde la Asamblea Nacional, mi estimado ingeniero. Ingeniero, vamos a hacer una pequeña pausa de carácter publicitario y continuaremos dialogando de las diferentes actividades que usted ha venido efectuando en esta campaña política. Volvemos. Amables televidentes, estamos de regreso en esta noche compartiendo con ustedes nuestro programa Punto de Vista, en vivo y en directo desde la ciudad de Cariamanga. Por supuesto, queremos agradecer a todos quienes se conectan con nosotros desde diferentes partes alrededor del mundo a través de las diferentes plataformas digitales de Cariamanga TV. En esta noche nos acompaña el ingeniero José Sarango, candidato a asambleísta por la provincia de Loja. Ingeniero, hemos escuchado las intervenciones de los diferentes actores políticos que están participando en esta contienda electoral y por supuesto destacamos y observamos a personajes que desde hace muchos años atrás siguen involucrados en la política, asambleístas que fueron cesados en funciones, que buscan nuevamente una curul, solicitan el voto popular. Básicamente hablamos del movimiento del expresidente Rafael Correa. Podemos manifestarle también a la colectividad de que según los datos reales de la pasada asamblea, eran porcentajes muy bajos, muy reducidos de credibilidad y del accionar de la asamblea en nuestro país. En todos estos recorridos que usted ha efectuado por los diferentes cantones, ¿la colectividad confía en los candidatos? ¿Cómo ha percibido usted el llegar a las personas que están totalmente desorientadas? Muchos de ellos están desconfiando de la situación que se vive en nuestro país, de no accionar, de no legislar, de no brindar obras a la colectividad. ¿Qué es lo que puede manifestar en torno a eso? ¿Cómo lo ha percibido a este entorno, ingeniero? Claro, mi estimado ingeniero Jackson y colectividad que nos acompaña a través de ese medio de comunicación, Cariamanga TV. Claro que sí, hay un desencanto generalizado, hay ciertos sectores que no creen en la política porque manifiestan que siempre les han mentido. Y cuando ellos dicen siempre nos han mentido, obviamente se están refiriendo a estos políticos, como el señor Castillo en la ciudad de Loja, que pese a ser revocado, es decir, la ciudadanía ya lo sancionó a él como persona y le dijo, vea, le vamos a revocar el mandato, y lo hicieron. Pese a todo, hay la tosudez, y obviamente, ejerciendo un derecho democrático, el señor Castillo se presenta nuevamente. Es decir, ellos se acostumbraron a vivir a espaldas del pueblo, y otra vez están en la palestra política. Y obviamente ese desencanto del pueblo es en función de esta clase política tradicional, fermentada, que ha estado ahí por largos años. Otro candidato que también se dice bastante en la provincia es el señor Dávila. El señor Dávila ha estado ahí como diputado y después ha estado como prefecto. Están inclusive las obras de él ya con deficiencias sin haber cumplido su periodo de vida útil. La carretera que comienza desde Utuana a Tacamoros presenta hundimientos. Hay que dar un mantenimiento emergente a esa vía, pero esa vía no lleva más allá de 6 años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? Es que para ellos es fácil, simplemente invierten los recursos y saben que para la reconstrucción, para el mantenimiento fácil, hay que sacarle la plata del bolsillo del pueblo. Ellos no son perjudicados. En lo absoluto. En lo absoluto. Entonces, de esta forma, ahora nuevamente pretenden ir a la Asamblea Nacional. Y en el caso concreto que usted me dice, mi estimado ingeniero,
Claro que sí. La asamblea cesada, la asamblea destituida, terminó con una credibilidad del 2 al 3%. Es decir, nadie creía en la asamblea por su triste papel desarrollado en favor del pueblo ecuatoriano. Ahí vemos el abuso de poder, la arrogancia de ciertos candidatos, entre ellos la señora o señorita Johanna Ortiz. Pese a que la ciudadanía dice no queremos los mismos de siempre, ella nuevamente está candidata a la reelección. Es decir, aquí hay una actitud de fuerza. Quieran o no quieran, el pueblo a ellos no les interesa. Simplemente ellos se ponen y dicen y el pueblo tendrá que votar por nosotros. Y para ello pues utilizan maquinarias electorales, un derroche de dinero grande, abundante, y con eso a su vez en ciertos sectores se tiene conocimiento que dan ciertas dádivas y de esa forma compran el voto sobre todo de los más pobres, de los desesperados, ¿no? Entonces, mire, esta clase política que tanto daño ha hecho al Ecuador, yo digo así, vea, el Ecuador no es que el ser divino nos ha maldecido y ha dicho, bueno, ustedes vivirán una crisis sobre otra crisis y ustedes nunca podrán progresar. No, 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 no. Este es también parte del accionar humano y de ese accionar humano en la cual los políticos tradicionales han estado ahí para ser los causantes de ausencia de vialidad, de ausencia de agua potable, de ausencia de los servicios básicos para nuestra gente. Ellos son los culpables de la migración de nuestros compatriotas a salir desesperados a los Estados Unidos, a los países europeos, y que muchas de las veces ellos han muerto, muchos de ellos han muerto en ese trajinar de ir a otros países. Entonces, mire, frente a eso queda el momento de reflexión. Yo digo, los líderes no son los que dan las soluciones o los que generan los cambios, son las grandes masas poblacionales, son los grandes colectivos que orientados por líderes honestos generan las mejores transformaciones sociales. Yo hago un llamado al pueblo de Loja, al pueblo de Calvas, para unirnos y generar esas transformaciones que nos merecemos. Los calvenses y los ciudadanos y los pobladores de toda la provincia de Loja tenemos una riqueza y un potencial enorme, que si lo ponemos de manifiesto, haremos de nuestra provincia de Loja la mejor provincia del Ecuador. Ese tiene que ser el horizonte de todo ciudadano. El profesor en la escuela tiene que sembrar optimismo. El profesor en la escuela tiene que sembrar patriotismo para que ese joven, para que ese niño... Que hasta eso lo hemos perdido ya en nuestro país. Hasta eso, porque el pensum académico, pues, dado desde el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, no le interesa generar una educación liberadora, le interesa generar una educación de obedientes donde todos obedezcan al poder. Sumisos. Sumisos. Eso le interesa al poder. Mientras el pueblo ecuatoriano comulgue con ese tipo de educación, ellos seguirán en el poder. Así es. Es la mejor cosecha de ellos, seguir en el poder, seguir explotando al pueblo, negándole sus derechos básicos. Ese es el mejor negocio de la clase política tradicional. Ante ello yo digo, vamos a unirnos. Ante ello yo digo, hagamos una democracia activa, hagamos una democracia participativa, no una democracia plebiscitaria, que cada cierto tiempo nos llaman a elecciones y dicen, bueno, ya participó el pueblo, ahora sí, regresen nomás, sigan en su estado de siempre y la clase política sigue con los privilegios y sigue ahorcando, sigue matando al pueblo a través de leyes que generan más impuestos y más pobreza para nuestro pueblo. Entonces nosotros ahí decimos, el pueblo de Loja tiene que unirse para que la democracia sea ese consenso social, para que la democracia sea ese acuerdo entre toda la ciudadanía de construir una sociedad solidaria, una sociedad con derechos a la educación, una sociedad en la que todos tengamos trabajo digno, en la que todos seamos los actores de nuestro propio destino con un empleo. Y para ello es necesario crear las condiciones.
Para ello tenemos que forzar y tenemos que reformar las leyes del sistema financiero para que los jóvenes profesionales, para que los ciudadanos que quieren emprender en sus negocios, ¿no es cierto?, puedan acceder a crédito, pero con bajos intereses, del 3 o 4% o a lo mejor menos. Ahí sí podrán trabajar, sí podrán montar su propio negocio, su propia industria, su propio empleo, ahí sí podrán, pero actualmente con intereses sobre el 16%, ni para 18, pensarlo. Ni para pensarlo. Lo poco que tenía ese emprendedor termina perdiéndolo. En esas condiciones arreglan su maleta y se van en calidad de migrantes. Esa realidad no puede continuar. Y nosotros dentro del movimiento Pachacutic es una fuerza social y política que hemos dicho, no podemos cerrar los ojos ante estas realidades. Y por eso es la participación de José Sarango, porque decimos, vamos, porque tenemos que seguir luchando contra el poder establecido, corrupto de antemano, y que los mismos de siempre no quieren soltarlo. Entonces tenemos que luchar, y la unidad del pueblo es fundamental. Y la unidad del pueblo es fundamental porque tiene que tener una plena concepción que el voto en una democracia participativa, que el voto en una democracia donde el pueblo es activo en las decisiones y en la construcción de obras y servicios, ese voto significa mejores condiciones de vida. Entonces el 20 de agosto tenemos que ir a votar para que existan leyes que levanten las condiciones de vida de nuestra gente, de nuestros sectores rurales, de toda la provincia de Loja abandonada por siempre. Ese voto tiene que significar que existan reformas a la ley de la seguridad social, para que el día en que el aportante vaya a requerir un servicio de salud, pues lo puedan atender de inmediato, porque después de 2 o 3 meses muchos de ellos ya murieron. Así es. Entonces le dicen, no hay medicina, también el muerto ya no la necesita, pues. Y esa es la triste realidad Esa es la que triste vivimos realidad. en nuestro país. Esa La realidad es la voz de José que a diario Sarango. la observamos. Exactamente. Ingeniero, si bien es cierto, usted no ha tenido la oportunidad de haber llegado en ninguna contienda de las que ha participado a ocupar las dignidades para las que usted fue postulado. En esta oportunidad, y hablando un poco de la desconfianza del pueblo ecuatoriano, muchas de las veces en el caso de los asambleístas manifiestan en sus discursos que velarán por los intereses de la provincia de Loja, y nos referimos que son todos los cantones, y usted lo ha manifestado, lo ha vivido, que de muy rara vez los observamos después de ser asambleístas visitar nuestro territorio, muchas de las veces ni lo hacen. ¿Usted se compromete realmente que si llegara a la Asamblea Nacional va a venir a Cariamanga, a Calvas, a constatar las obras, los trabajos que usted estará gestionando en beneficio de todos nosotros? ¿O ya se quedará por Quito y no vendrá por acá? Mire, como le decía, desde niño yo tuve una visión colectiva. Las leyes no pueden ser aprobadas o discutidas únicamente en el seno de la Asamblea Nacional. Desde mi visión, las reformas a las leyes, los proyectos de ley, tienen que ser socializados, y esa socialización tiene que ser en los diferentes cantones, en las diferentes parroquias, y en mi caso en las diferentes comunas, donde está este grito desesperado de la gente. Ahí tenemos que ir a socializar con la gente las leyes, los proyectos de ley. Es decir, para mí la participación colectiva es fundamental, y desde ese punto de vista tenemos que venir a estar conviviendo con nuestra gente, haciendo la socialización a nuestras leyes, generando las mejores visiones, incorporando el criterio del ciudadano común y corriente, del campesino, del agricultor, del intelectual, del profesor, de toda la sociedad, en este caso de la provincia de Loja. Esa es la visión de José Sarango, por ende estaré en territorio. Pero además de eso, lo que usted acaba de enfocar, y muchas personas a veces con una visión equivocada lo dicen, bueno, el aspecto de fiscalización ya dice los diferentes gobiernos municipales o gobiernos parroquiales o el provincial mismo ya tienen sus propios órganos de fiscalización. Entonces dicen, el asambleísta ya no tiene esa posibilidad de ayudar a la fiscalización, y es una visión cierta, pero hay que complementar. Tenemos que recordar
que la ley de la Contraloría General del Estado determina que la Contraloría General del Estado tiene que generar auditorías, tiene que vigilar, supervisar a todas las instituciones que manejen fondos y recursos públicos. Así es. Y aquellas instituciones que estén conformadas por recursos mixtos, públicos y privados, también están bajo la mirada y la supervisión de la Contraloría General del Estado. Entonces, José Sarango presionará pues a la Contraloría que haga esos exámenes de control de manera oportuna, porque que los haga después de tanto tiempo, cuando ya los actores ya no están ni siquiera en el país. Esa ya no es una eficacia, eso ya no es eficiencia, eso ya no es una atención pronta. Entonces José Sarango estará precisamente en territorio, y aquí toda la comunidad calvense y cariamanguense lo conoce. Está el túnel de las Totoras, una obra que está ahí y que ha pasado de montos económicos de 3 millones, 4 millones que inicialmente se dijo, actualmente pasan de 15 millones, y que las mismas organizaciones, la Secretaría de Riesgos, ha manifestado que ya existe un presupuesto demasiadamente inflado. ¿Se enfocará usted en tratar de solucionar este problema, como usted lo ha manifestado, por ejemplo, túnel de la Quebrada Totoras? Otro problema que tenemos es el hospital también, la vialidad, muchas situaciones. ¿Usted se involucrará en este año y medio aproximadamente que estará como asambleísta? Estamos para cumplir nuestro papel. Y el rol del asambleísta son dos, básicamente. Así es. La legislación y la fiscalización. Así es. Estaremos ahí, no para que nos digan una cosa tan, discúlpeme, una infidencia. Con algún legislador me acerqué en la asamblea anterior y le pedía fiscalicemos. Y él me decía, no, es que la secretaría dice que son documentos reservados. Señor, los dineros del pueblo son del pueblo y tienen que ser conocidos. Por el principio de transparencia, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos tendrá que abrir sus archivos, tendrá que facilitar toda la información para fiscalizar, y estaremos tras para que se determinen las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Pero no solamente eso, queremos, y ya es hora, que aquellos que se han robado la plata de los ecuatorianos de alguna manera la devuelvan. Ese sería el fin. Ese sería el fin. Lo que todos queremos. Correctamente, porque lo conocemos, ingeniero. pero no pasa nada. Exactamente. Y de eso veremos también reformas al Código Orgánico Integral Penal, para que ciertos delitos que actualmente afectan, lesionan la administración pública, como es el delito de enriquecimiento ilícito, el peculado, ¿no es cierto?, las penas pues se endurezcan. Porque en estos temas, en estos delitos del enriquecimiento ilícito, no está pues el que se roba una gallina, no está el que se roba por ahí un chanchito, no están. Aquí en estos delitos están los ladrones de cuello blanco. Así es. Y las penas están alrededor de 13, 15 años. Ahí la propuesta del movimiento Pachacutic, de los candidatos asambleístas del movimiento Pachacutic, de la compañera Luz Namisela Contento, que es la segunda candidata asambleísta, la propuesta del compañero José Santillán, que es el tercer candidato asambleísta, y de la compañera Melissa Guamán, que es el cuadro de asambleístas por el movimiento Pachacutic. Tenemos una determinación clara, tiene que endurecerse las penas para estos delitos de cuello blanco, que generalmente están gozando en grandes mansiones en otros países a costa del empobrecimiento del pueblo de Loja y del pueblo del Ecuador. Ingeniero, tenemos ya pocos minutos para finalizar nuestro programa. Hemos ido abordando algunos temas importantes y me gustaría compartir algunas respuestas de usted de algunas interrogantes importantes que la colectividad quiere conocer. En lo personal, después de estos recorridos que usted ha efectuado, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo ha tomado este respaldo, este apoyo, que lo ha ido percibiendo, lo ha ido observando? Recordemos que hace muchos años atrás también existió un candidato de nuestra ciudad que fue diputado. Desde la fecha hasta acá se podría nuevamente volver a repetir la historia de que un candidato de Cariamanga
pueda llegar a la Asamblea Nacional. Y según lo que conocemos, usted tiene muchas opciones para llegar a la Asamblea Nacional. ¿Cómo se siente en lo personal ese respaldo que ha tenido por parte de la colectividad, y no solo de Calvas, sino a nivel de la provincia? Se dice a veces que nadie es profeta en su tierra. Ese es un adagio popular y que usted lo está observando en este momento. ¿Cómo lo ha tomado? ¿Cómo se ha sentido? Con gran humildad, con gran sencillez, con gran corazón. Todas esas manifestaciones de las diferentes poblaciones de la provincia de Loja, lo que ha generado en mí es un inmenso sentimiento de gratitud, es una actitud de humildad y una actitud de servicio hasta todas las poblaciones. Eso es lo que ha generado en mí. Un compromiso de trabajo para no cesar. Usted manifestaba anteriormente, decía, es corto el tiempo. Y yo ahí digo lo siguiente, pues para cada ciudadano ecuatoriano, para cada ciudadano lojano, el cambiar su vida está en función de cada actividad diaria, de cada minuto que trabaja, de cada día que trabaja, aprovecharlo, de cada hora que trabaja. Y así se construye el futuro de esa familia. Yo digo, son 4 meses los que se va a llevar a la Asamblea Nacional. Es tiempo suficiente para trabajar como Dios manda, para trabajar en beneficio de Calvas y en beneficio de todos los 16 cantones de la provincia de Loja. Es el tiempo suficiente, así como lo hace el agricultor, así como lo hace el artesano, así como lo hace el docente, que día a día, minuto a minuto lo aprovecha. Estaremos en la Asamblea Nacional, aprovechando el tiempo y trabajando por nuestro pueblo. Así que desde ese punto de vista, estamos conscientes que vamos a dar lo mejor para nuestro pueblo. Hacemos una nueva pausa de carácter publicitario y regresamos ya con el último bloque de Punto de Vista. Televidentes amigos, estamos de regreso en este su programa habitual de cada semana, Punto de Vista, a través de las diferentes plataformas digitales de Cariamanga TV. Un abrazo fuerte a todos nuestros coterráneos que se encuentran en diferentes latitudes a nivel mundial, que nos acompañan en nuestras programaciones habituales. Un saludo muy especial y un abrazo fuerte para todos ustedes. Ingeniero, recordará usted que cuando iniciaba ya esta participación, usted estuvo en la ciudad de Loja y venía del Consejo Nacional Electoral en una caravana que lo acompañaba hasta la ciudad de Cariamanga, ya con el documento formal, recordará usted. Iniciamos también en aquella oportunidad una entrevista en este medio de comunicación, y como es la vida, por casualidades o circunstancias, estamos cerrando también ya esta campaña en este medio de comunicación. Usted tiene un cariño muy importante por Cariamanga, un cariño muy importante por Calvas, y nosotros también como medio de comunicación contribuimos para que usted pueda exponer todas sus propuestas, todas sus ideas, su plan de trabajo a la colectividad, y que este próximo 20 de agosto tomen la mejor decisión. Confiemos nuevamente en personas que realmente pueden solucionar los problemas que nos aquejan. ¿Cómo se siente saber de que estamos a pocos días ya de esta contienda electoral y usted va a una participación muy importante como es asambleísta por la provincia de Loja, y que es ese cariño retribuido por Calvas? Yo le agradezco, y permítame, mi estimado ingeniero y esta casa de comunicación, expresar un agradecimiento muy grande, muy inmenso a toda la militancia del movimiento Pachacutic, a la coordinación del movimiento Pachacutic, a todos aquellos guerreros que han estado junto a mí, luchando en este proceso. Públicamente expreso mi agradecimiento a todos mis compañeros candidatos principales y suplentes. El compañero, ya en las suplencias, está la compañera Laurita Torres, está el compañero José Luis Riofrío, también está la compañera Elisa Armijos y también está el compañero Homero del Cantón Chaguarpamba. Mi agradecimiento a todos ellos, porque en Cariamanga todas estas manifestaciones, este trabajo político, básicamente nos han ayudado los actores del movimiento Pachacutic dentro de nuestro cantón y dentro de nuestra ciudad. Mi agradecimiento a ellos. Lo otro es que sí, agradezco a esta casa radial, agradezco a mi tierra, y yo decía, ¿dónde se tiene que cerrar campaña? Tiene que ser donde inicié. Esperemos ver qué es lo que dice la vida, pero por lo menos
hasta donde voy, sé que he nacido en mi comuna de Chinchanga, en el corazón de Calvas. La vida nos dirá dónde tengamos que morir, pero si tengo que morir, preferiría yo morir en Calvas. Es el destino de cada ser humano, nacer y morir. Esos son los dos puntos de la existencia humana. En todo caso, en este camino, mi agradecimiento fraterno a todo el pueblo de Calvas, a Cariamanga, a mi comuna, agradecerles de todo corazón. Son ellos los que también me ayudan a impulsarme, alimentan mi espíritu de lucha y seguir luchando, a no sentir cansancio, aún después de jornadas muy agotadoras. Al otro día estamos tan renuevos para seguir luchando. Espero yo que este 20 de agosto toda la comunidad calvense me exprese su apoyo en las urnas y también los diferentes cantones de la provincia de Loja y el propio cantón Loja. Para mí, regresar a Loja un poco a hacer gestión política allá ha sido demasiado gratificante. Al haber sido yo dirigente allá en Loja, en la universidad, al haber trabajado en la ciudad de Loja, toda esa comunidad lojana se ha levantado. Hemos escuchado, ingeniero, muy buenas referencias por parte de comunicadores sociales de la ciudad de Loja, de radio, de televisión, por sus exposiciones, por sus entrevistas, y es algo que se debe destacar, y esa es la realidad que se observa durante esta contienda electoral, una contienda corta que se ha dado en estas elecciones anticipadas, y nosotros sabemos de que eso también a usted lo alimenta y lo motiva, saber que no solo en Cariamanga, como anteriormente lo hacía, ahora ya a otro nivel de cantones, a nivel de la provincia, a nivel de Loja, sentirse retribuido por esa confianza, por ese apoyo, por esa motivación, me imagino que para usted es muy importante. Claro que sí, y también decir un sentimiento muy personal, ¿no es cierto? Primeramente con la bendición de Dios y la Virgen Santísima, primeramente decir al pueblo de Loja, hasta aquí ya hemos dado un gran paso, un paso gigante. Loja me ha permitido hacer una política honesta. Loja me ha permitido dar a conocer principios de solidaridad y justicia social. Loja me ha permitido exponer un plan de trabajo coherente y consistente, no utópico, sino un plan de trabajo que en realidad se va a transformar en mejores condiciones de vida. Haber logrado eso, haber logrado despejar, quitar una venda de ciertos grupos sociales que generalmente lo consideraron vivir en la exclusión y la marginación, ya lo veían como algo natural. Vivir discriminado ya era para ellos como algo que así tiene que ser. La voz de José Sarango, las candidaturas de Pachacutic han ido con esta formación cívico-patriótica, con una educación popular a nuestra gente, educando a nuestros sectores campesinos, educando a nuestros pueblos. Y eso a nosotros nos hace que ya hemos ganado. Lo otro es un aspecto secundario. El día 20 de agosto tengo la convicción que todas esas voces, que toda esa esperanza, que todas esas manifestaciones del pueblo de Loja en general se transformará en que yo vaya a la Asamblea Nacional. Así es que mi gratitud eterna para ellos y como dije anteriormente, mi trabajo está comprometido, pues mi Señor Padre, como dije anteriormente, que esté en los cielos, me enseñó a trabajar. Nos sentimos también bastante motivados quienes vivimos acá en el Cantón Calvas, en la ciudad de Cariamanga, porque son muchos años que no hay la posibilidad de que un candidato de la provincia pueda acceder, en este caso a la asamblea, antiguamente como diputados, y eso también nos motiva a nosotros a ver que desde nuestra tierra, desde nuestra pequeña ciudad, existen líderes importantes, personas que se empoderan de la problemática, que buscan estos objetivos y los pueden conseguir. Nosotros estamos seguros porque hemos escuchado, hemos conversado con la gente y existe una posibilidad muy, muy valiosa, muy importante. Sabemos de que usted llegará a la Asamblea Nacional y eso es importante también para nuestros jóvenes, saber que de Cariamanga se puede llevar mucha gente valiosa, no solamente a nuestro país, sino fuera de él. El soñar es poder construir nuestros sueños, nuestros ideales también, ingeniero. Claro que sí, y hacer política bajo esos lineamientos distintos
a ese desencanto de la ciudadanía, eso, porque la gente ve que de pronto lo que usted manifestaba se lo elige al diputado, al asambleísta y luego no se lo ve más. Tantas cosas dijo en la campaña y luego mintió todo. Es decir, esa política tradicional la tenemos que abandonar y permitirme el pueblo de Loja hacer política honesta, transparente, con un mensaje real, con un mensaje no demagógico. Eso yo tengo que agradecer a la provincia de Loja y al Cantón Loja, a Cariamanga, en todo este tiempo, en la participación política de José Sarango, nunca ha sido manchada por generar regalos a la gente, nunca ha sido manchada por mentirle a la gente, jamás. Y hoy en día, cuando ha pasado ya tiempo, no lo voy a hacer, porque sería manchar la honra de mis padres, sería manchar la honra de un buen calvense, de las personas que aquí somos honradas, que todos lo somos, sería manchar la dignidad de mi pueblo, de esta tierra de invictos titanes. No lo voy a hacer. Esperemos, ingeniero. Y pido, perdóname, mi estimado ingeniero, pido a Dios que me lleve por ese camino, que me lleve por ese camino. Y también pido a los amigos, también pido a toda la colectividad, que cuando me esté equivocando como ser humano, también sepan alarme las orejas, decirme las correcciones que sean necesarias y las sabré escuchar. Esa es la vocación, esa es la personalidad de José Sarango. Bajo esos principios seguiremos caminando. Esperemos, como le decía, ingeniero. esperemos, ingeniero, y de todo corazón le digo, porque hay mucha gente que lo ha manifestado, de que no se maree con el poder, porque muchas de las veces hemos observado a candidatos que ofrecen muchas cosas en beneficio de la colectividad y una vez que llegan al poder se olvidan. Y usted lo ha visto, usted lo ha manifestado, usted lo ha vivido. Esperemos de que usted siga siendo esa persona como lo ha venido siendo acá en nuestra ciudad, servicial, colaborar con la colectividad, buscar las respuestas a esos problemas que tanto nos aquejan. Porque usted sabe, ingeniero, que no solo una vez se necesita, hay muchas cosas que se pueden dar y qué mejor dar esa carta de presentación ahora que usted llegue a la Asamblea Nacional en beneficio de Calvas. Sí, mi estimado ingeniero y colectividad, generalmente José Sarango no es de las personas que ofrece mucho, porque la realidad en la que me ha tocado vivir es que estando ya en la función pública, generalmente, hasta aquí una satisfacción propia, generalmente doy más de lo que era mi deber. Y esa es una característica fundamental. Lo que dice la filosofía real práctica de vida. Las palabras no tienen asidero, sino con los hechos. Así es. Ya lo decía la doctrina, San Pablo lo dijo, las palabras sin hechos no tienen fundamento. Y hay que hacer, hay que demostrar, hay que indicar al pueblo, hay que trabajar con el pueblo en la gestión política. Y espero ir por ese camino, esa es mi vocación, esa es mi intención. Y espero no cambiarme de eso. Como dije anteriormente, seguiremos firmes en nuestra lucha, seguiremos firmes para ayudar a los sectores más necesitados. La educación tiene que ser una realidad. Estaremos ahí para velar por aquellos profesores que están ya en la sala de espera mucho tiempo. Les han generado el programa Quiero ser maestro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí están en la sala de esperas más de 1000 profesores esperando ingresar al Magisterio Nacional. Y cualquiera diría, no, pues es que no ingresan porque las escuelas están bien atendidas. Totalmente falso. Las escuelas están cerradas, no se aperturan las escuelas. Entonces, ¿por qué no permiten que los maestros ingresen al magisterio y puedan educar a nuestro pueblo? Porque el sistema político está corrompido, porque el sistema político está en decadencia. Entonces es necesario generar unas nuevas voces alternativas a lo que ya nos ha causado daño, y desde ese punto de vista, mi estimado ingeniero y ciudadanía que nos escucha, estaremos ahí para luchar sin lo que usted me decía, marearse con el poder. Eso no tiene que ocurrir. Y lo que es más, justamente con modestia propia, no quiero considerarme un ejemplo, pero si la ciudadanía, si la juventud, si la niñez considera que esta actitud de rectitud, de vivencia de principios, en este caso del movimiento Pachacuti, no mentir, no robar, no ser ocioso, esa vivencia de principios
sirve de un mediano ejemplo, qué bueno, pero no es esa mi convicción. Lo hago por amor propio, lo hago por la dignidad que como seres humanos nos merecemos, lo hago por esa grandeza del calvense, del cariamanguense, lo hago por esa grandeza de la dignidad del lojano, que en cualquier provincia, en cualquier lugar donde se encuentra trabajando, siempre es bien visto por sus buenos modales, por sus buenas actuaciones. Me han contado amigos que han viajado al exterior. El lojano, el ecuatoriano, siempre tiene trabajo. Le preguntan, ¿y usted de dónde es? Si dice de Loja, ya es una carta de presentación, ya hay una carta de recomendación dada por sus antecesores, que dicen los lojanos son gente trabajadora, son gente honesta. Y esa carta tenemos que seguirla escribiendo con tinta imborrable para que nuestra sociedad lojana principalmente tenga un norte preciso, tenga una visión clara, tenga un horizonte hacia dónde llegar, pero bajo principios de honestidad y de transparencia y de valores humanos que cultivan y alimentan el espíritu del ser humano. Bajo esos principios queremos caminar, mi estimado Puntualmente ingeniero. y brevemente le consulto algo, ingeniero. ¿Espera de que exista muy buena predisposición también por parte de las autoridades, tanto locales como provinciales, usted como asambleísta, cuando tenga que visitar los diferentes cantones y tratar de buscar soluciones a los problemas? ¿Espera de que esas puertas pasen abiertas? Yo considero que sí. Yo considero que sí, porque todas las propuestas que José Sarango como asambleísta hará ante la Asamblea Nacional, todas las propuestas tendrán un carácter de beneficio social. Y yo considero en buena fe que ninguna autoridad querrá la destrucción de sus propios colectivos. Desde ese punto de vista yo considero que todas las puertas de las instituciones y todas las puertas de los colectivos de Loja como provincia estarán siempre abiertas. Esa mano estará extendida porque José Sarango simplemente llegará para ayudar a que estos sueños de progreso, a que estos sueños de grandeza se materializan. Entonces tendremos una colectividad abierta, dialogante, justamente para construir juntos el futuro de Calvas y el futuro de nuestra provincia de Loja, mi estimado licenciado. Ingeniero José, quiero agradecerle cordialmente por haber aceptado esta invitación. Siempre resaltamos esa muy buena actitud que usted ha tenido con nosotros cada vez que le hemos invitado a un espacio, ya sea de noticias o a estos programas de opinión. Usted siempre con la mejor predisposición y siempre presente en este set de entrevistas. Desearle los mejores éxitos. Sabemos de que mañana cerrarán ya su campaña formalmente, hablar un poquito de esto antes de ir al cierre. Y el día domingo, una gran responsabilidad que tenemos todos los ecuatorianos, no volvernos a equivocar, votar pensando en el futuro, en este caso de nuestro país y de la provincia de Loja. ¿Cuál sería ese llamado, cuál sería ese mensaje que usted hace a toda la población? Sabemos de que en esta campaña se han dado algunos hechos realmente muy lamentables, muy críticos que hemos vivido en nuestro país. Se vive una ola de inseguridad terrible, que eso también debería cambiar. Pero más allá de eso, ¿cuál es ese mensaje que José Sarango quiere llegar a la colectividad para que este voto lo hagamos con toda la responsabilidad del caso, lo meditemos y podamos escoger a las mejores autoridades que nos van a representar en nuestro país? Y de nuestra parte también desearle muchos éxitos. Estamos convencidos de que usted va a llegar a la Asamblea Nacional y esperemos que desde ahí no se olvide de Cariamanga, no se olvide de Calvas y nos dé respuestas a todos estos problemas que desde hace muchos años nos aquejan. Muchas gracias, mi estimado ingeniero. Y en esa dinámica decir, y hacer una convocatoria a todo el pueblo de Calvas y de los 16 cantones de la provincia de Loja. Yo he dicho, el destino del Ecuador, el destino de Loja, lo tenemos que escribir los 18 millones de ecuatorianos, no 4 mafias delincuenciales que apagaron la vida del señor Villavicencio. El señor Villavicencio no es de nuestra militancia, de Pachacuti, sin embargo es un ciudadano más. Y ningún ciudadano ecuatoriano tiene que ser sometido ni apagada su vida por la delincuencia organizada. De ahí que llamo yo a que perdamos el miedo,
a que seamos los ecuatorianos los que fijemos un ambiente y una sociedad de esperanza, de trabajo honesto, en paz, nos sigamos desarrollando. Y este 20 de agosto concurramos a las urnas en el sentido y con la plena convicción de que somos los actores de nuestro mejor país y que ese país nos pertenece a los 18 millones de ecuatorianos y nosotros decidiremos el mejor destino para nuestro pueblo, no estas mafias organizadas, no estas mafias transnacionales que vienen a amedrentarnos con el miedo. No podemos quedarnos bajo de la mesa, no podemos quedarnos tras de las casas, con verjas, encarcelados en nuestra casa, muertos de miedo. No puede ser eso. Vamos con civismo, vamos con patriotismo. Y si en algo sirve que hay héroes en nuestro país que han ofrendado su vida por nuestro país, los próceres de la independencia derramaron su sangre por darnos su libertad. Este es un momento en que el Ecuador está cautivo por la pobreza, por la inseguridad, por la falta de empleo, por la falta de trabajo. Este momento Ecuador está cautivo por las mafias delincuenciales. Este es el momento de una segunda libertad escrita por los 18 millones de ecuatorianos. Y ese es mi llamado para que este 20 de agosto concurramos a las urnas, no para precisamente obtener el certificado de votación o por miedo a la multa que eso nos va a generar. Vamos a las urnas con civismo porque nuestro país necesita un mejor destino y ese cambio de un mejor destino lo escribimos todos los ecuatorianos y en lo que nos corresponde todos los lojanos y todos los calvenses, mi estimado ingeniero, y muchas gracias entonces por permitirme decir estas palabras, exponer en líneas generales mi plan de trabajo y mi gratitud también para esta casa de comunicación, para el licenciado Gabriel Yuma, para usted como periodista y para todo el pueblo de Calvas, mi gran abrazo eterno, para todo el pueblo de Loja, mi abrazo eterno, mi gratitud por siempre, porque hasta aquí me han dado lo mejor, porque hasta aquí me han dado cariño, me han dado esperanza, me han permitido levantar más mi espíritu para seguir luchando por las causas justas que el pueblo se merece, mi estimado ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero José, por habernos acompañado en este programa especial de Punto de Vista. Estamos ya a las puertas del cierre de campaña y como lo manifestábamos, iniciamos con usted y finalizamos esta entrevista. Desearle los mejores éxitos en este día domingo y estamos convencidos y seguros de que la colectividad realizará este voto con toda la responsabilidad del caso, observando todo este panorama, todo este entorno que hemos vivido en los últimos años en nuestro país. Esperemos no volvernos a equivocar, porque muchas de las veces hemos tenido que pagar graves consecuencias por una irresponsabilidad. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en un nuevo espacio de Punto de Vista a través de las pantallas digitales de Cariamanga TV. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Muy buenas noches. ¡Viva Pachacuti!